¿Vale? ¿Está bien? ¿Os ha gustado? Bien. Nos ha parecido Muy estupendo, bien, ¿no? yo creo. Está muy Oye, bien. ha estado bien, yo creo que ha sido, pues eso, un poco... La introspección y la autoobservación como herramientas para conocerse uno a sí mismo. Qué importante es todo esto. Estaba hablando el otro día por teléfono con José María Herce, aquí presente, sobre cómo podríamos de alguna manera darle un espacio o darle cabida en el canal, porque él ha sido, después de Luis Cencillo, que ya hemos hablado mucho de él en el canal, de los 2 o 3 mejores profesores de psicología que he tenido, así que estoy muy contento que 20 o 20 y tantos años después de conocernos, Sí, ya lo creo. nos hagas el honor y el privilegio de venir a nuestro espacio para hablar de este tema, ¿no? Y quién sabe si luego a partir de ahí podremos lanzarle el lazo y empezar a tirar del hilo y empezar a sacar más y más y a rascar y que nos vayas enseñando más. Entonces, bueno, yo soy Rafa Millán. Yo, Martí Herrero. Siempre presentamos así el canal. Y bien, hay que pedir, bueno, por la propia dinámica del medio, ya sabéis, me da un poco de vergüenza hacerlo con José María, pero siempre pedimos a los que estéis viendo que si os parece interesante nuestro contenido, le deis a like, lo compartáis, os suscribáis al canal. Y ahora sí, yo soy Rafa Millán. Yo, Martí Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos con José María Herce. En todas las tradiciones existe esta idea de la unidad entre, o cierta unidad entre lo humano y lo divino, ¿no? Y entonces siempre podemos escuchar aquellas palabras que estaban escritas en el templo de Apolo en Delfos, de conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, o el dicho del profeta, conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. Pero cuando todo esto lo hablas delante de personas que no están familiarizadas con el trabajo interior, te dice, vale, muy bien, pero ¿cómo se hace eso, no? Entonces yo creo que José María está aquí para explicarnos un poco cómo se hace eso. Bueno, pues empecemos entonces, si os parece. Yo creo que podríamos definir introspección en primer lugar. ¿Qué es la introspección? La introspección es, que viene del latín introspicere, es algo así como mirar adentro. Es como si nosotros dentro nos desdobláramos en un observador y en algo que es observado dentro de nosotros mismos, ¿no? Una mirada hacia adentro. Esto dicho así parece muy fácil, pero en el transcurso de la charla que tengamos y el diálogo que tengamos entre todos, vais a ver que no se hace tan fácilmente como pareciera. Hay que hacerlo con unas determinadas actitudes y sobre todo con una mirada lo más limpia, no juzgadora, acogedora y de aceptación incondicional para que esta mirada, esta introspección sea realmente eficaz. Yo utilizo a veces como una especie de truco con mis pacientes en que les digo, intenta conectar con la parte más noble, más profunda y más honda de ti mismo, donde habita una especie de amor incondicional o una sabiduría tradicional, como si te miraras con los ojos divinos, ¿no? O de cualquier figura arquetípica que le valga de una tradición concreta. ¿Cómo te vería Jesús? ¿Cómo te vería la Virgen María? ¿O cómo te vería Buda? Y desde ahí, ¿cómo te ves a ti mismo? Luego les doy también como un mapa, yo lo llamo un modelo antropológico de emergencia, de los diferentes niveles en que, en mi opinión y por mi experiencia, funcionamos, ¿no? Como la parte mental y cómo funciona, la emocional, la instintiva, energético sexual o libidinal, y cómo podemos observar cada uno de estos niveles y cómo cada uno tiene frecuencias propias o modos propios de funcionamiento. Bueno, esa técnica que tú utilizas realmente me parece oportuna por la sencilla razón de que para mirarse primero hay que entender por qué es útil, beneficioso y estrictamente necesario hacerlo. Que eso creo que lo deberíamos de decir, ¿no? Y después, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo tiene que ser esa mirada? ¿Con qué disposición tenemos que mirarnos a nosotros mismos? Si os parece bien, decir algo al respecto sobre por qué es importante, esencial, la mirada interior. Luego ya pasaremos a cómo se practica y cómo realmente se puede hacer bien en buenas condiciones, ¿no? La esencia de la autoobservación, de la introspección, es que en sí constituye un medio, no un fin en sí mismo, sino un medio para liberarse de todas las programaciones, condicionamientos inconscientes que de alguna forma hemos asumido en el transcurso de nuestra educación, de la relación con nuestros padres o educadores principales, experiencias que hemos tenido que nos han conformado la personalidad, incluso también el medio social y cultural que también nos ha introducido mentalmente una serie de condicionamientos. O sea que la autoobservación, la introspección, el autoconocimiento es realmente lo que nos va a permitir ir tomando conciencia de todo aquello que no nos deja ser libres, que no nos permite ser todo lo que potencialmente podemos llegar a ser. Esta es la utilidad más esencial y por eso mismo se dice que es
necesaria e imprescindible esta observación. También hay que decir algo muy obvio en estos tiempos que corren. Los seres humanos y la humanidad entera han evolucionado mucho más en el conocimiento de la realidad externa. Es decir, hay un gran desfase entre el conocimiento científico y tecnológico y el conocimiento y la exploración del mundo interior. Eso sigue estando ahí como un gran desequilibrio que ocurre en muchísimas personas. Y por eso mismo la introspección, la mirada interior, podríamos decir que también tiene enemigos. Tiene enemigos y en este momento, o en esta sociedad en la que vivimos, tiene, digamos, unos graves obstáculos. Yo diría que son tres fundamentalmente, si me permitís que lo vaya describiendo brevemente. El primero de los obstáculos para que uno detenga su mirada serenamente y de manera franca sobre sí mismo es el autoengaño. El psiquismo, nuestro psiquismo, está lleno de trampas, de tretas, de racionalizaciones que son intentos de justificar, apoyándose en realidades superficiales, motivaciones más inconscientes que no estamos dispuestos a admitir. Y hay un conjunto de defensas, mecanismos de defensa, que impiden que uno se pueda mirar honestamente o pueda incorporar o introyectar realmente todos esos componentes, integrar esa sombra de la cual huye permanentemente. El autoengaño serían mecanismos de evasión, de justificación internos que no nos permiten reconocer nuestra verdad. En segundo lugar, y muy vigente en la actualidad, está la distracción, la dispersión continua en función de muchísima información, de un flujo incesante de información, de estímulos audiovisuales, de participación en redes sociales, que hacen que se genere un ruido interno y externo que no permite justamente la mirada interior serena, tal y como la vamos a describir después. Y por último, la hiperactividad. Las personas, sobre todo antes del confinamiento y de la pandemia, estaban inmersas en una rueda incesante de actividades. La gente estaba con una agenda llenísima, yendo al gimnasio, yendo al trabajo, yéndose de viaje, al fisio, a todo. Pero al final esta hiperactividad, este hacer incesante, impide también la quietud y la contemplación del mundo interno. Porque realmente la vida no consiste en hacer muchísimas cosas, sino en ser. En ser y en dar toda esa salida al potencial que llevamos dentro, ¿no? No está tanto en hacer mucho, sino en ser mucho. Por lo tanto, y ahí tenemos tres enemigos importantes de la introspección y de la mirada interior, ¿no? Si queréis, luego más adelante podemos explicar un poco mejor en qué consiste y cómo se puede practicar esta mirada para que sea útil, beneficiosa y sobre todo persiga ese fin, que es la libertad interior, liberarnos de nuestras programaciones inconscientes. Sí, qué bonito y qué interesante. La primera pregunta, yo ahora lo llamo, siguiendo un poco unas charlas que he visto de Escotado, ¿cuáles son mis coartadas, ¿no? A veces le pregunto a los pacientes, bueno, ¿qué coartadas tienes para no llegar a ser realmente lo que quieres ser o para no conseguir aquellos objetivos que tienes, ¿no? Y a veces también la propia idealización en los objetivos, ¿no? Porque puede ser muy complejo. Y el otro, la disipación de energía, ¿no? En que estoy como perdiendo y disipándome todo el tiempo, como en un montón de distractores que no van a ninguna parte, de entretenimientos vacuos y vacíos que me alejan de lo realmente esencial. Y es muy llamativo esto, ¿no? Como el ser humano es un ser que puede perderse a sí mismo, que no es transparente para sí mismo, que no es evidente a sí mismo, que no se conoce y tiene que iniciar como un camino de conocimiento lleno de zarzales, de espinas, de demonios, ¿no? Que son todos estos que describes, ¿no? Y estos mecanismos de defensa esenciales. Pero María, dinos algo. No sé, es que yo cuando estoy a la escucha, ¿por qué tengo que decir? Pues María está autoconociéndose a la escucha. Cuando tú quieras y te interese participar, pues intervienes, no hay ningún problema, Bueno, estábamos hablando de los enemigos, pero también quisiera decir algo sobre las resistencias que tenemos los seres humanos muchas veces frente a esta autoobservación, frente a esta introspección. Resistencias, para quien no conozca el término, significa fuerzas de oposición que hay en nuestro interior, en este caso, frente o ante el autoconocimiento. Y yo las agruparía en tres grupos distintos. El primero podría ser esta resistencia de no querer recordar todo aquello que nos es desagradable, que haya sucedido, que hayamos hecho. Es una huida hacia el olvido.
no querer revisar todo aquello que nos produce dolor. El psiquismo se resiste mucho frente al dolor, al sufrimiento, ¿no? Entonces, esta primera causa genérica es no querer encararse con experiencias de sufrimiento, cuando sabemos que realmente hay que atravesarlas, hay que comprenderlas, hay que elaborarlas. Pero es un mecanismo muy básico de supervivencia, muy elemental, querer huir de todo aquello que nos recuerda lo que sufrimos. En segundo lugar, hay una resistencia, una fuerza de oposición muy generalizada, que es esa que nos hace quedar mal ante nosotros mismos. No queremos lo que yo llamaría también herida narcisista. No queremos, al fin y al cabo, mirarnos en un espejo y ver nuestros defectos, digamos que se empañe o se ensucie nuestra imagen ideal de nosotros mismos. Por eso se dice que toda introspección es una cura de humildad realmente. Exacto, es una cura de mediocridad. Eso es, para detectar, bueno, pues nuestros egoísmos, nuestra inmadurez, nuestras mezquindades, emociones que no estamos dispuestos a reconocer, de tal manera que, claro, la introspección y la arrogancia son incompatibles. Es decir, quien practique la introspección tiene que abandonar todo apego a una imagen idealizada de sí mismo, que obviamente no se va a encontrar con ella, ¿no?, en todo ejercicio de introspección. Y en tercer lugar, yo creo que también tenemos resistencias a la introspección, a la autoobservación, a la mirada interior, porque no queremos, nos resistimos a cambiar, no queremos madurar, no queremos evolucionar, nos apegamos a lo conocido, nos apegamos a lo seguro. Toda mirada interior nos va a poner en cuestionamiento, nos va a impelir al cambio, ¿no? Va a hacernos, por lo menos, preguntarnos, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué sufres como sufres? ¿Por qué no te planteas un cambio en tu vida? Entonces, toda mirada interior sí nos confronta con la necesidad de cambiar algo. Y todo apego a la seguridad va a estar en contra de esta introspección que siempre nos va a hacer mirarnos y animarnos a que hagamos algo con todo eso que estamos viendo. Luis Sencillo decía que el inconsciente siempre era conservador y reaccionario en cierta manera, ¿no? Reacciona contra el cambio, no quiere cambiar, prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, ¿no? Y yo he tardado tiempo en entender que llevaba razón, como bien dices, ¿no? Eso es, sí, por eso toda mirada honesta, transparente, nos va a presentar nuestras fijaciones del deseo, nuestros miedos, nuestras ansiedades principales, ¿no?, nuestras fantasías más regresivas del niño que no quiere crecer, y mirar todo eso, verlo, ver los efectos también que produce en nuestra vida, es una fuerza que nos impele al cambio, que nos empuja a cambiar, de tal manera que muchas veces evitamos esta confrontación con nosotros precisamente como una resistencia al cambio y al abandono de nuestra posición de seguridad. Es muy hermoso eso, porque yo creo que lo que enseña el Camino de Santiago o toda peregrinación es precisamente enseña la muerte que hay a cada paso, ¿no? Y te enseña a morir antes de morir, pero en cada respiración, ¿no? Porque cada paso tienes que estar abandonando continuamente el lugar en el que estabas. Pero abandonando también quien tú eras, ¿no? Todas las identidades aprendidas, ¿no? Y de tal manera que yo creo que la bendición que llega en una peregrinación o en el Camino de Santiago, cuando yo lo hice, es ser capaz de darte cuenta de que es mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer. Y al revés. Sí. Que es darle la vuelta al dicho español, que ya no sé ni cómo lo he dicho. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Eso es lo que más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido, ¿no? Porque, y en la medida en que sucede eso, entonces emerge, brota, pero de manera natural brota la esperanza. Porque te das cuenta de que estás haciendo camino. Y entonces ya empiezas a mirar atrás y te has dado cuenta que en la medida en que te has dejado fluir, tu vida empieza a ser un camino como ascendente, ¿no? Y cada día es mejor que el anterior. Pero para eso tienes que estar dispuesto a morir, es decir, a decir adiós a todas esas cosas que te mantienen como agarrado a una identidad que no quieres soltar, ¿no? Así es. Uno de los grandes aprendizajes de esta vida, de la vida de todos, es aprender a dejar ir lo que se está perdiendo ya o lo que se ha perdido, para poder recibir lo nuevo. Claro, y aquí es donde, como decía también Rafa, el ser humano, todos nosotros, ofrecemos resistencias, oposición, ¿no? Lo que hemos perdido no lo queremos perder. Y nos resistimos a abandonar todo lo que ya no es en nosotros para que precisamente en esa actitud podamos acoger lo nuevo, evolucionar. Por eso el autoconocimiento también es incómodo, porque nos va a enfrentar con esta realidad.
la realidad del cambio, de que toda nuestra vida es una sucesión de duelos, tenemos que dejar atrás muchas cosas que vamos perdiendo y otras que van a llegar nuevas precisamente en la medida en que soltamos, dejamos ir pues nuestra identidad de joven, de maduro, hasta que llegamos a la vejez, todas las identidades anteriores, relaciones que vamos a dejar por el camino, lugares, casas y tantas cosas que tendremos que soltar para poder evolucionar y acoger lo nuevo. Y la clave entonces, como dice siempre Mardía, es como ir ensanchando el corazón, ir trabajando nuestra capacidad de acogida de eso nuevo que viene, el clic de recepción, ¿no? Diríamos ahora desde la nueva mirada cabalista que estamos aprendiendo, que se vaya agrandando esa capacidad de acogida, ¿no? Sí, así es. Pero sigue, Bueno, María. yo creo que podríamos llegar, una vez que hemos hablado de por qué es importante, ¿no? El mirarse interiormente y lo difícil que es y ha sido en nuestra sociedad hacerlo, vamos a ver de una manera muy sucinta cómo se puede practicar esto. Yo diría que hay 3 pasos fundamentales. En primer lugar, cuando queremos observar cualquier fenómeno psíquico, cualquiera, puede ser una emoción, el miedo, la tristeza, puede ser un pensamiento, puede ser un recuerdo, un deseo, en fin, cualquier cosa que aparezca en nuestro campo psíquico, el primero de los pasos sería identificar de qué se trata. Es algo así como poner palabra, ¿no? Se trata de una tristeza, se trata de que siento celos, se trata de que tengo una ambición de tal tipo. Ponerle palabras de forma neutra a eso que está apareciendo en este campo psíquico nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que identificarlo. Es primero darle forma, identificar de qué se trata. Me siento como, ¿qué estoy pensando? ¿Esto qué significa? ¿Estoy ahora en un estado de ira? ¿Estoy abatido por una razón? Esta sería, digamos, la primera de las condiciones para ejercer esta autoobservación. Sería nombrar, identificar el fenómeno psíquico del que se trate. En un segundo momento, y este es un momento muy importante, yo le llamo también el momento dentro de la autoobservación de la aceptación incondicional. Y es muy difícil. Se dice fácil, pero es muy difícil practicarlo. Es decir, que todo lo que aparezca en nuestro campo mental y emocional, tenemos que aceptarlo como formando parte de nosotros. No quiere decir que esto signifique actuarlo, dejarnos arrastrar por ello, pero es nuestro. Puede ser hasta una fantasía asesina. Me pongo en lo más extremo. Acogerlo, pero ¿cómo? Digo incondicionalmente porque dentro de nosotros hay un juez, una jueza, que está continuamente juzgando todo aquello que hacemos, pensamos, sentimos, recordamos, etcétera, etcétera, ¿no? Para una correcta autoobservación es fundamental cancelar la acción de este superyo o juez interno. Es decir, ese que nos juzga. Esto está bien, esto está mal, esto es horrible, pero ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser tan infantil? ¿O cómo puede ser tan egoísta? Es decir, tendríamos que suspender la acción de este juicio condenatorio. Deberíamos de hacerlo sin crítica, sino con acogida. Esto es lo que estoy experimentando ahora. Tal y como lo siento, lo pienso, lo deseo o lo temo. De tal manera que asumamos cómo somos y cómo estamos en ese momento sin compararnos con un ideal, lo que se llama en el psicoanálisis ideal del yo, esa representación imaginaria de cómo deberíamos de ser. Debemos de suspender el cómo deberíamos de ser. Debemos de acoger lo que en ese momento somos, ese yo real, y abandonar o suspender esa acción comparativa con el ideal del yo, con esa representación de cómo deberíamos de ser. Claro, si yo estoy reconociendo que tengo miedo, el ideal del yo me dice, deberías de ser valiente. ¿Cómo es posible que tengas miedo en una situación así? Y el superyo, el juez interior, te juzga. Esa mirada es una mirada y una autoobservación basada en el juicio, en la comparación con un ideal, en la censura, en la crítica, y nos hace daño, nos perturba. Para que podamos mirarnos de una manera terapéuticamente útil, debemos de justamente eso, acoger todo, suspendiendo la acción del juez interno y no haciendo ninguna comparación con el cómo deberíamos de ser, en ninguna de las áreas. Esto es un ejercicio de aceptación incondicional y yo diría también de profunda humildad,
porque debemos de asumir todo lo que llevamos dentro. Es un paso difícil, porque de hecho cuando Freud hablaba de cómo era el superyo, ese juez interno, decía, sí, el juez interno te observa, pero al observarte te juzga, de acuerdo con una legislación moral o de unos ideales, ¿no? Y a partir de ahí sanciona. Y en toda mirada interior no tiene que haber una sanción y una reprobación. Tenemos que acoger el hecho tal y como se produce, incondicionalmente. Ya digo, no significa que lo tengamos que aprobar, ni tan siquiera que justificar, pero es una actitud que yo diría también amorosa y de aceptación de todo lo que haya en nuestro interior. Y el tercer paso, muy importante, finalmente, es preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de que yo sienta esto? Indagar en esa motivación que nos impulsa pues, a sentir o a pensar o a reaccionar de este modo, y también a todas las consecuencias que nos lleva el sentir, pensar, recordar de ese modo. De tal forma que podamos hacer esa mirada desde el principio, desde la identificación, pasando por la aceptación incondicional y finalmente planteándonos justamente qué causas están ocasionando reaccionar así, podamos hacer esa exploración del mundo interno que ha sido siempre tan descuidado en relación, como decía antes, al avance científico y tecnológico que hemos hecho durante tantos años y siglos en la humanidad. Una tecnología interior, ¿no? Esa es la que queda por practicar y sobre todo, fíjate, en pleno siglo XXI todavía los seres humanos no nos hemos dado cuenta. Mira, ahora me están viniendo unas frases, unos versos concretamente del Tao Te Ching, que se puede traducir como el libro del Tao y de la virtud, atribuido a Lao Tse, que dice así: quien conoce a los demás posee inteligencia. Quien se conoce a sí mismo posee sabiduría. Quien vence a los demás o a los otros tiene fuerza. Quien se vence a sí mismo es fuerte. Esto está ya dicho en el siglo VI a.C., ¿no? También en el budismo está muy arraigado el instrumento de la atención consciente al mundo interior, como un camino absolutamente ineludible y un factor dentro de la iluminación. Hay que observarse para superar los apegos, la ignorancia, cualquier forma de sufrimiento. Es condición sine qua non la atención consciente a todos esos movimientos que están en nuestro interior. En el Dhammapada, voy a citar otro texto sagrado, en este caso del budismo, que está escrito en verso, en el Dhammapada, se aprecia, por ejemplo, la frase siguiente, atribuida al Buda. Dice: cuida el sabio su mente, imperceptible, sutil, que vuela a su antojo. Una mente vigilada aporta felicidad. Estaba ya hace muchos siglos. Lo que llama mucho la atención, lo que sorprende o sigue sorprendiendo, es que en la actualidad, en el siglo XXI, no hayamos sido capaces todavía de incorporar esta tecnología, esta metodología, esta sabiduría de explorar nuestro mundo interno, además de que lo hagamos en el mundo exterior. Qué bien. Es que lo explica tan bien. Pero no nos apuntamos a tus clases. Estáis invitados, desde luego. Dejaremos en la caja de descripción alguna manera de contactar con José María Herce si él le parece bien. Muchas gracias. Me recordaba ya, para ir acabando este vídeo, luego a lo mejor podemos grabar otro. Me recordaba esto, sí. Es un poco políticamente incorrecto hoy en día decir esto, ¿no? Como esa historia de la pequeña, el pequeño esfuerzo y el gran esfuerzo, ¿no? Por decirlo en castellano, del profeta, ¿no? Cuando venían como de una batalla, que ha de ser siempre defensiva, ¿no? Y decían, venimos del esfuerzo. Decían, no, esto es un pequeño esfuerzo. El verdadero esfuerzo es contra uno mismo, ¿no? Es dominarse uno a sí mismo, ¿no? Esa es la verdadera conquista, ¿no? La conquista de nuestra libertad interior, de nuestra maduración, de nuestra evolución, tanto en el campo psíquico, en la psicología personal, como en la espiritualidad. Y por eso muchos de los grandes santos o muchos de los grandes místicos de niños o adolescentes o lo que querían era ser caballeros, ¿no? Era gente como que tenía, claro, porque tenía el ego subido y entonces lo que querían es ser valientes, matar dragones, casarse con damas y tener un castillo, ¿no? Como yo qué sé.
Ignacio de Loyola o Francisco de Asís, ¿no? Y entonces luego cuando se produce la crisis, ¿no? La crisis fuerte, que siempre tiene que ver con una introspección necesaria, o porque de repente te meten en la cárcel, o porque de repente una bomba te explota en la pierna y te deja metido en la cama un montón de tiempo, pero eso te obliga. Y entonces hay una transformación o una metamorfosis del deseo de una heroicidad externa que se vuelve un deseo de heroicidad interior. Es como una jalwa, una seclusión, ¿no? La práctica típica en el sufismo que está en todas las tradiciones de alguna manera, la confrontación con uno mismo. Claro. Eso es. Y no deja de ser curioso, para ir terminando ya, si queréis, es muy curioso que haya acontecimientos en grandes personas que han avanzado mucho en el camino espiritual, grandes sabios, grandes sabias, que haya habido un momento en su vida en donde obligatoriamente, por una razón o por otra, por una enfermedad, por un confinamiento, han tenido que parar, han tenido que cesar una actividad, una vida muy mundana, y confrontarse en silencio, en el retiro, con sus fantasmas interiores, con la realidad interna de forma desnuda y sin distracción. De tal manera que eso le dio la oportunidad precisamente para tomar conciencia del camino errado en el que estaban y hacer un giro hacia otra dirección. Así es, eso también lo decía Cencillo, que decía el inconsciente, aunque en este lenguaje podríamos hablar a lo mejor como del ego, no hay que dejarle escapatoria, no hay que ponerle contra las cuerdas porque si no se cuela por cualquier rendija y se vuelve a escapar. Sí, ¿no? sí, cualquier fisura. fisura. Es ir a una situación como estas que comentáis, ¿no? En que ya no haya escapatoria, ¿no? Así es. Así que cuando nos veamos atrapados y ahora también en esta situación, en esta crisis en la que estamos, podemos aprovechar para seguir los consejos de José María Herce y hacer esta mirada interior para conocernos mejor a nosotros mismos. Sí. Yo creo que le vamos a liar para más vídeos, ¿eh? Me está gustando lo que está diciendo, me suena bien. Sí, bueno, pues será un placer. Una pizarra. Será un placer. El próximo día lo haremos con pizarra, como podríamos decir así, lenguaje youtuber, ¿no? Como si le dais muchos likes al vídeo, traeremos de nuevo a José María. Ya sabéis, siempre por la propia dinámica del medio os tenemos que pedir que os suscribáis al canal si aún no lo estáis, que lo compartáis si os parece que tiene algo que aportar o que puede ofrecer o dar algo a los demás, que desde mi punto de vista así ha sido. Y ya está, ¿algo más, Martía? Muchas gracias. Te lo digo para el próximo vídeo. Sí, algo más. Y seguidnos en Instagram, que estamos haciendo ahora un trabajo ahí especial en el que yo intento hacer cada día que trabajo una pequeña reflexión de lo que voy aprendiendo con mis pacientes, porque intento también estar siempre abierto en terapia, como estoy seguro que lo está José María, a ir aprendiendo, ¿no? Así es. Yo a veces digo de José María que es el psicólogo al que yo iría, si tuviera que ir al psicólogo iría con él. Bueno, muchas gracias. Bueno. Cuando quieras, Rafa. Sí. Pero en realidad no es algo que cuente en la tele. Cuando tiene algún ser, a una persona querida, muchas veces le recomienda que lo está pasando mal. Vete con Erce. Bueno, pues ya está. Vamos a dejar aquí este vídeo. También teníamos la idea de iniciar, que lo anunciamos ya hace tiempo, ¿no? Como una serie de vídeos que fueran casi un curso de psicología. Podríamos también liar a Erce para esto, porque él es buen profe, tiene esa capacidad pedagógica. Encantado. Se vaya preparando temas, los traiga al canal. Fenomenal, contad conmigo y además estando entre amigos es todo un placer. Muy bien. O sea, doble placer. Muy enseñar bien. Y encima compartirlo con vosotros. Muy bien. Además te has llevado muy bien con Moisés, con uno de nuestros hijos. Bueno, hemos hecho unas migas maravillosas. Volveré aquí para jugar con él. Jugando y haciéndose cosquillas uno a otro. Así. Bueno, venga, pues ya está, Martía, cierra el vídeo. Nada, que estoy muy contenta, pero estoy esperando la segunda parte, ¿no? Que es como hemos visto las resistencias, hemos visto como la autoobservación, pero luego cómo se conecta o se rima eso con lo divino, con el cosmos, con lo universal. Sí. Esa es la segunda seguiremos, parte, ¿no? seguiremos. Pues eso lo dejamos para el próximo vídeo. Gracias y bendiciones. Bueno, hasta pronto. Están los dos pequeños ahí. Ese libro. Madre, lo que han liado. ¿En serio? Pero fíjate ¿Para que... que lo ves? No lo quiero ver. Pero es Bueno. una genialidad, han hecho una obra de arte. A ver, pero yo sé que no me lo quiero perder, yo sí. Pero no han hecho ruido, o sea, nos han respetado. Eso es increíble. Ay, Dios mío, qué cosas más preciosas. Es una genialidad. Ahí, la cocina. Esa Es una de la cocina. cocina me ha traído aquí. Oh.